Queridos alumnos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a su primera clase sobre la Unión Soviética y sobre el socialismo. Sonó como que raro, ¿no? Bueno, prepárense para esta clase, pongan muchísima atención porque también va a haber tarea. Lo más interesante, esta clase no es teórica, esta clase es 100% práctica y con ejemplos, porque hoy les voy a contar todo lo que me han contado mis papás y mis abuelos sobre su familia, todo lo que han vivido en sus tiempos de la Unión Soviética y el socialismo, cómo es que ellos lo han vivido. No sé por qué estoy haciendo esto, no vamos a hablar de Italia y estoy así como... Dale like si te interesan temas como este y si crees que para el final de este video no me voy a asar en este gorro que está súper caluroso, súper caluroso. Y el primer mito sobre la Unión Soviética es que muchas personas creen que la USSR sigue existiendo. Suena ridículo, yo lo sé. La Unión Soviética estaba formada de 15 repúblicas: Armenia, Kirguistán, Uzbekistán, Bielorrusia, Ucrania, por supuesto Rusia y muchos otros países que obviamente hoy en día son otros países independientes. Ya van a ser 30 años que ya no existe la Unión Soviética, pero muchas personas siguen confundiéndose de dónde soy yo, que hay un país Ucrania, que hay otros países independientes, hay países que quisieran regresar a esos tiempos, hay países que ya se juntaron con la Unión Europea, o sea, ya las cosas han cambiado, así que si alguien te dice que es de Bielorrusia, no crean que es de la Unión Soviética, es de Bielorrusia esa persona. Muchas personas creen que toda la gente de la Unión Soviética son rusos y tampoco es cierto. Como ya les había dicho, la Unión Soviética estaba formada de 15 repúblicas y por ejemplo la gente de Armenia o la gente de Uzbekistán se ven muy diferentes. Realmente son personas que tienen aspecto físico bastante diferentes de lo que tienen la gente de Rusia. Incluso estas repúblicas tenían sus propios idiomas, aunque en los tiempos soviéticos se trataba de que no tengan esas tradiciones de conservar su idioma. Por ejemplo, todas las escuelas en la Unión Soviética estaban en ruso, es por eso que también en Ucrania y en muchos otros países de la ex Unión Soviética todavía se habla ruso porque la gente se crió así, pero siguen conservándose las culturas, las tradiciones de todas esas repúblicas, así que decir que la Unión Soviética es nada más de gente rusa o de Rusia y tienen solo un tipo de aspecto físico, ese es un error. En la Unión Soviética no había humor, la gente no se reía. Eso es también uno de los mitos y yo creo que está creado de las películas de Hollywood, cuando a la gente soviética, a la gente rusa los enseñaban como la gente mala, la gente que mataba, la gente violenta. Y obviamente por el régimen que había en ese tiempo, no de todas las cosas se podía reír, no se podía hacer memes como hoy en día de cualquier presidente y no te va a pasar nada. Bueno, en la mayoría de los países, todavía no en todos. Sí teníamos películas, bueno, tenían, porque también esas películas siguen siendo actuales. Nosotros, la gente como de mi edad, también los veíamos en los 90, siguen existiendo, aunque se consideran películas soviéticas. Existían dos tipos de películas: cine de propaganda, cuando se enseñaba de que la Unión Soviética es lo mejor, el socialismo y todas esas cosas, y también existían películas normales, bueno, normales dentro de lo que se podía considerarse normal, cine pues para entretener, cine familiar. Cuestiones como de sexo eran algo tabú, entonces no había muchas de esas cosas, eso no veíamos en la televisión. Sí existía el humor, sí existen los chistes, pero la verdad es que ese tipo de humor es bastante coloquial. La Unión Soviética estaba cerrado en ese tiempo, hace 50 años la gente no podía ver otras cosas, entonces el humor se volvió algo coloquial. No se podía bromear de cosas soviéticas o en contra del régimen, pero todo lo otro se podía. Y en estas películas que no eran de propaganda, de una manera suave y no tan directa, se trataba reírse del régimen. Sí había como una crítica muy sutil, no sé, una crítica sutil, no sé. Una crítica bastante suave de lo que pasaba en el país, así que el humor sí existía y no era gente muy fría, eso sí es un mito. El crecimiento tecnológico.
Oh sí, es un mito y es realidad al mismo tiempo. Por la Guerra Fría había muchísima competencia entre América y la Unión Soviética. ¿Quién va a ser primero? Que la cosmonáutica, que el ballet, que el arte, la tecnología. Por ejemplo, todas las cosas que tenían que ver con lo militar. Se gastaba muchísimo más y obviamente el crecimiento tecnológico estaba bastante bueno. Pero si hablamos de cosas que le tocaba a la gente, estaba hecho bastante chafa, mala calidad, no duraba mucho tiempo porque no había muchísimo presupuesto para eso, porque se invertía todo en la Guerra Fría. Por ejemplo, el coche Lada, que es un coche soviético, es como si fuera una copia de Fiat italiano. Si hablamos de las cámaras, también todas las cámaras soviéticas eran copias de las cámaras alemanas, obviamente de Alemania soviética. La cámara Zorki y Fiat, unas de esas cámaras yo he tenido en mi casa, eran copias, por ejemplo, de la cámara Leica, que es una cámara alemana. Entonces las cámaras se hacían como versión chafa de algo alemán, y lo mismo con los coches y lo mismo con otras cosas. Cuando en México ya habían llegado los videocassettes, las primeras computadoras, Atari, la Unión Soviética no tenía nada de eso. Entonces yo consideraría que el retraso son como unos 10-15 años, así que todo lo que tenían en América, en la Unión Soviética, ni se sabía que existían esas cosas. Igualdad de clases. Ese es, creo que, de mis mitos favoritos. Antes del comunismo, que había ese capitalismo, explotación de gente, cuando llegó el comunismo se habían mejorado las cosas, la gente ya no estaba tan explotada. ¿Quién tenía las fábricas? ¿Quién tenía todos esos recursos para producir? Si antes eran los ricos del capitalismo que tenían todas esas fábricas, después lo tenía el gobierno. Y si el gobierno lo tiene, ¿a quién le toca más? Todas las cosas, los beneficios se repartían, y se repartían a través de los partidos comunistas. Todos los que estaban arriba tenían más. Coches, como los departamentos, los productos, que obviamente no había para todos. Había gente que no tenía todo lo que tenía que tener por su derecho, porque también trabajaba. Todos los que estaban abajo les tocaba muy poco. Así que es otro mito, no existía igualdad de clases. Espero que hayas escuchado todo con muchísima atención. Si este video logra 10,000 likes, voy a hacer el siguiente anecdotario o la siguiente clase sobre la Unión Soviética, basada en las anécdotas que me han contado mis abuelos y mis papás. Y la tarea para el día de hoy: escríbeme en qué país o en qué países del mundo ha funcionado el socialismo de una manera exitosa. Mi nombre es Irina, muchas gracias por ver este video. Les mando muchos besos, muchos abrazos, y los veo en mi siguiente video. No, que sí que tuve calor.